Brian, muchas gracias y gracias por ser nuestra anfitriona. Yo soy Leslie Orloff y yo trabajo en la Universidad de Washington, en la American University en Washington, en el Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Inmigrantes. Y aquí lo que estamos abordando es simplemente evaluar la ayuda predatoria y el control coercivo para comprender mejor el maltrato doméstico y la trata con fines sexuales. Y esto nos permite a nosotros que somos profesionales y también a los intercesores y los jueces y abogados para lidiar con estas a- cuestiones. Entonces, estamos aquí para hablar de los contextos que vemos, pero también vamos a hablar de las cuestiones que surgen en los casos de inmigrantes y los sobrevivientes en estas situaciones. Y así podemos prepararnos mejor en estos casos. Entonces, como dijo, va a explicar la jueza Cerita, vamos a hablar de diferentes tipos de casos y sabemos que todos estos asuntos tienen un impacto bastante amplio para nuestro trabajo con los supervivientes. Yo, solo para darles un poco de contexto, yo empecé como la primera jueza en mi familia, jueza de familias que hablaba español y con eso yo fundé un programa en el año 1983 donde abordábamos estos asuntos. Habían muchos casos de violencia doméstica en las cortes o los tribunales de familia y no teníamos el mismo tipo de acceso al que tenemos hoy. Entonces, con eso nosotros ayudamos a redactar la ley para el visado V y con esto nosotros sabemos lo que podemos aportar en estos casos donde tenemos víctimas de de la violencia doméstica. Bueno, ahora le paso la palabra a Toco Cerita. Hola, yo soy jueza Cerita, trabajo en el estado de Nueva York y también trabajo en en los tribunales de familia, pero también de trata y de inmigración y de drogas ilícitas. Y con esto trabajo en estos diferentes casos y con eso yo conozco bastante bien a Chitra Raghavan y he trabajado desde el año 2008 con ella y sé que la doctora Rajavan ha desarrollado mucho trabajo muy importante que enfatiza nuestro entendimiento de las sobrevivientes de la trata. Doctora Chitra es innovadora y también muy carismática. Tuvimos una formación de 2 días en Nueva York hace 2 años y yo me acuerdo de las personas que estaban en el público que se quedaron muy impactadas por la ponencia de Chitra. Entonces yo sé que ustedes van a aprender mucho en la presentación de hoy. Doctora Raghavan es profesora plena en John Jay College en Nueva York y también la directora del programa de consejo de salud mental forense en John Jay College. Y también tiene eh, bastante investigación sobre la dinámica de poder y esto siempre en el contexto de acoso y violencia sexual y doméstica. También trabaja o ha publicado un libro en Oxford University Press, donde aborda los problemas las de los profesionales de la salud mental en este tipo de caso y ha trabajado con diferentes tipos de asuntos como trauma y a ella le daremos la palabra en breve.
Entonces, antes de todo, queríamos agradecer a nuestros patrocinadores. Este proyecto ha contado con el apoyo de la subvención de la Oficina sobre Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las opiniones eh, y resultados, conclusiones y recomendaciones expresadas en este programa son las de nuestros autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Justicia, la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer y otros. Bueno, entonces yo también quería hablar sobre la red judicial nacional, que es un grupo de tribunales estatales con más de 304 jueces de 41 estados en Estados Unidos. Esta red le brinda a los jueces una oportunidad de recibir los mejores, la información más reciente, también tener oportunidades de formación y también eh, ofrecemos webinarios, asistencia técnica y diferentes herramientas, fichas y material de formación. Yo trabajo en esta red de ah, la red judicial nacional y espero que ustedes también se unan a esta red. Pueden hacerlo al hacer clic en este enlace que encuentran en la parte baja de mi presentación. Y muchas gracias, Edita. Y para las personas que son abogados y ustedes piensan que hay gente que podría beneficiarse de unirse a esta red, pues pueden encontrar el enlace a nuestra carta de presentación y de acogida, donde ustedes pueden encontrar más información sobre cómo unirse. Entonces, a los jueces y las juezas les doy la bienvenida a venir a unirse, pero si conocen a otras juezas y jueces, pues por favor, darles la bienvenida. Y para los em, intercesores y los abogados de asuntos familiares. También tenemos una serie de prácticas comunitarias que les podemos ofrecer a ustedes. Y yo creo que ya llevamos 7 a 8 años trabajando en este asunto. También tenemos las prácticas de intercesores comunitarios que lleva 2 años de programa. Y también tenemos mesas redondas donde llamamos a las autoridades, em, a diferentes grupos de la comunidad legal para que vengan y sean parte de nuestra comunidad y de nuestras formaciones. Y así ustedes pueden venir a estas oportunidades de formación. Y esto es muy parecido a lo que explicó Cerita, que se les ofrece este tipo de formación al personal judicial. Entonces, nada, ahora vamos a empezar con una encuesta antes de empezar la charla de la doctora Rutherland. Entonces, primero de todo, quiero saber quién está aquí con nosotros, de dónde vienen profesionalmente. Entonces, aquí tenemos la encuesta que dice, por favor, hagan clic en el cargo que más tenga que ver con ustedes. El primero es jueza o personal tribunal, o si no, si son intercesores. Aquí tenemos la encuesta. Pues mira, parece que el 8% son jueces o de personal de los tribunales, otros que son proveedores de servicios para las víctimas y otros son abogados, algunos son autoridades y luego el 20% son de diferentes grupos que sean de refugios, educadores de tribunales, terapeutas, epidemiólogos y tenemos realmente una mezcla muy interesante en nuestro público hoy. Entonces, con esto, muchas gracias por estar aquí. Bueno.
Ahora pasamos a darle la palabra a nuestra presentadora, doctora Ragavan. Bueno, muchas gracias, Leslie y jueza Cerita. Estoy muy feliz de estar aquí. Realmente es un grupo muy em, entusiasmador. Yo sé que tenemos mucho entusiasmo y mucho espíritu aquí. Y cuando tenemos a tanta gente reunida aquí, yo sé que hay una buena onda que sentimos aquí. Primero de todo, quería reconocer a algunas personas que están en el público y que son fundamentales para este tipo, para mi trabajo. Primero de todo, tenemos a la persona Kennedy que ha ayudado mucho conmigo en diferentes eh, estudios. Tatum ya no quiere ser psicólogo, sino quiere ser un abogado. Y esto fue una feliz noticia para mí, porque es una persona a la que le tengo mucho agradecimiento, a Tatum Kennedy. Hay otras personas que fueron muy importantes en contribuir a mi proyecto. Entonces, estas personas me ayudaron a crear este trabajo y sin estos colaboradores, aquí quiero mencionar mis estudiantes, no podría realizar este trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar de la experiencia de las víctimas en estos sistemas. Durante muchos años, yo quería cerrar la brecha para que pudiéramos ayudar a las personas en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos mapear la experiencia de personas que fueron víctimas de ah, acoso basado en género? Y con esto yo quería explicar o tener una lente psicológica o desde el punto de vista de el sistema penal, pero cuanto más nosotros ejercemos, más entendemos la experiencia de la víctima y esto a veces crea un poco de problema, pero no siempre estamos reflejando la experiencia de la víctima. Y lo que pasa es que no siempre tenemos la información completa de lo que realmente le pasó a la víctima. Entonces, esto crea una situación de que d- cuando tenemos más información y más precisa, pues podemos tener una respuesta dentro del juzgado mejor. Entonces, con esto yo quería hablar de los tres objetivos que tengo. Primero de todo es el cronograma, es decir, cuál es el contexto donde se realizó el abuso. Luego también tenemos que entender cuáles son los hechos fundamentales del caso, porque una de las cosas que sabemos que los abusadores siempre quieren que que las víctimas o se queden o que les obedezcan. Luego también tenemos una situación donde el abusador siempre necesita ser afirmado y se le tiene que reconocer como estar correcto. Y finalmente, el abuso tiene que ser deceptivo. Entonces, estos fundamentos son muy importantes para esta presentación. Ok, aquí nada más es preguntar, bueno, ¿por qué no tiene que ser de esa manera? Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo es que se puede medir esta dinámica de abuso? ¿Cómo es que se puede medir? Se puede medir como, por supuesto, control en diferentes contextos. Al final de cuentas, eso es lo que fija la base de la credibilidad de la víctima. Y la pregunta que a mí me gustaría hacerles y también que ustedes se hagan a ustedes mismos es una y otra vez si están detectando cuáles son a lo mejor los matices de los elementos
elementos invisibles del abuso. Si ustedes no se hacen esta pregunta, pues probablemente no necesariamente van a estar detectando este abuso sutil. Entonces, ¿por qué estamos aquí como en esta encrucijada? Porque históricamente la violencia de pareja sentimental puede ser una agresión física o psicológica, pero más importantemente, la mayoría de las jurisdicciones, la mayoría de los investigadores investigan este tema como algo que muchas veces no necesariamente se puede ver de otra forma, porque siempre es, bueno, ¿cuántas veces te pegó? ¿Cuántas veces te agredió? Y entonces entre más alto sea el número, entonces más severo es la violencia, pero en realidad nunca hay una atención con respecto al contexto y casi no se le da la atención a si hay una parte de engaño en la relación. ¿Por qué esto es problemático? Bueno, porque principalmente estamos perdiendo datos y de hecho también lo que nos está faltando son estos matices y puede tener algunos resultados bastante serios porque puede clasificar a agresores o a víctimas y también vemos que las mujeres sobre todo muchas veces piensan que parece que es bidireccional, ¿no? Cuando las mujeres utilizan violencia, también puede ser que seamos a lo mejor desdeñosos o que no necesariamente tomemos en cuenta la violencia cuando es del mismo sexo, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, y a veces no clasificamos bien los incidentes y pueden ser vistos como menores. Y también si faltan los datos, pues entonces la violencia también es invisible para las comunidades de amigos, a la policía, etcétera. Y en breve también vamos a ver que puede ser que sea invisible incluso para la misma víctima. Entonces, bueno, hay una grande tradición de psiquiatría y en psicología que es otra plática en donde las mujeres muchas veces o a las minorías se les ven como si fueran histéricas, neuróticas, súper irracionales, que dicen cosas que no son lógicas, son hostiles, son mentirosas. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, que básicamente su historia no tiene ningún sentido, ¿no? Es como este círculo vicioso en donde no hacemos las palabras correctas, las preguntas correctas, la historia no tiene sentido y entonces la conclusión es que no, pues entonces simple y sencillamente no es creíble. Y hay este tipo de preguntas que empiezan a surgir, como por ejemplo, bueno, si el abuso era tan malo, entonces ¿por qué se quedó? ¿O por qué no lo reportó a la policía? ¿Por qué no le dijo a sus amigos más cercanos? Y a mí me dicen esto todo el tiempo. Yo trabajo en muchos casos en donde las partes preguntan, bueno, ¿y por qué entonces lo divulgó tan tarde en la investigación? A lo mejor no pasó, a lo mejor se lo inventó. Entonces, este tipo de cosas son preguntas en la vida real en la que no se le crea a la víctima. ¿Por qué? Porque la historia al final no está completa. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar otra encuesta. Y la pregunta aquí es, ¿has tenido casos en donde las víctimas se comportaban en formas en las que no tenía sentido? Entonces, si pensamos en lo que la doctora Raban estaba diciendo, hay que preguntar, ¿has experimentado esto en algunos de los casos que has escuchado que ella describe como parte de los contextos y también la importancia que puede tener el contexto? La primera opción es sí. La segunda es sí, también me ha pasado a mí, sí, le ha pasado al juez, sí, le ha pasado a otras personas y después la última opción es no. Ok, vamos a dar 10 segundos más para que terminen de contestar. Muy bien, vamos a mostrar los resultados ahora y entonces el 49% de ustedes dicen que sí, no tenía, ustedes sintieron, fueron la persona que sintieron que no tenía sentido, el 37% piensan que hubo casos en donde no tenía sentido para el juez y el 72% de ustedes dijeron que no tenía sentido para otras personas y después algunos de ustedes no han tenido esta experiencia. Para aquellos de ustedes que dijeron que no tenía sentido para otras personas, no sé si a lo mejor quisieran poner en el chat, o a ver, vamos a ver si es la siguiente. No, sí. Si pudieran escribirlo en el chat, eso sería maravilloso para tener una idea de cuáles son algunos de los ejemplos de eso, de cuando aplicaba para otras personas. Y mientras ponen sus respuestas en el chat, vamos a sacar otra encuesta, otra pregunta, ok, algunos de ustedes están diciendo a la fiscalía no tenía sentido para ellos, a familia, amigos, eso también es algo muy común, jurados, también los trabajadores de los casos, a lo mejor también el guardián
o el tutor legal, también para las personas que trabajan en Procuración de Justicia, la policía, todas las anteriores. Ok, perfecto. Pues eso nos da una muy buena perspectiva de cuál es el impacto que puede llegar a tener, ¿no? También certificadores de visas tipo U, sí, totalmente. Ok, otros oficiales. Muy bien, vamos a entonces ver esta otra pregunta y muchas gracias, Brian, por ayudarnos. ¿Qué de lo siguiente ha sucedido en sus casos? Las sobrevivientes regresaron con el agresor, no lo reportaron a tiempo o lo reportaron más tarde, no revelaron que hubo agresión sexual hasta mucho después en el caso, fueron forzadas a cometer actos delictivos o la otra opción es otra y hay que ponerlo en el chat. Ok, ahora ya tenemos un 49% de ustedes que está respondiendo. ¿Alguien se retractó? ¿Alguien está diciendo que todas las anteriores? Ok. Ok, vamos a dar otros 5, 4, 3, 2 segundos, 1. Vamos a compartir entonces los resultados ahora. Y sí, lo que estamos viendo aquí es que el 90% de las víctimas tuvieron la experiencia en la que regresaron con el agresor, que lo reportaron tarde, fue el 79%, no revelaron la agresión sexual hasta mucho después, 74%, y 49% fueron forzadas a cometer actos delictivos, y a lo mejor ahí pudo haber también, por supuesto, trauma, abuso de drogas. Estoy tratando de ver si capture casi todas estas respuestas. Ok. Entonces, con eso vamos a regresar la palabra a la doctora Rockman. Gracias, qué fascinante ver lo que han experimentado en sus casos. Y yo quisiera decir algo que tal vez es un poco radical, pero yo siento que la manera en la que lo hemos estado midiendo es que al final de cuentas es mala ciencia, porque la mala ciencia ha sido que no se está capturando la realidad de la víctima. Entonces, esta mala ciencia sostiene esta hostilidad en contra de las mujeres y víctimas que son queer. Entonces, aparte de esto, me parece que hay otro punto que es sumamente importante. Ay, perdón. Aquí me está costando un poquito de trabajo poder cambiar de diapositivas. Ah, perdón, no estaba tratando de cambiarle, una disculpa. Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a suponer que es un cliente que tal vez ustedes han tenido y a lo mejor han sido muy amables con muchas otras personas, ¿no? Entonces, cuando se está investigando, es poco probable que judicialmente alguien que te asigne un caso te diga, yo necesito que tú me compruebes que efectivamente tú eres una persona amable, yo necesito que me compruebes que eres confiable, yo necesito que me compruebes que conoces la ley en muchas diferentes cosas y necesito que me lo pruebes, que me lo compruebes. No, la gente lo que hace es que a lo mejor ya sabe cómo se pueden obtener los datos para poder judicializar el caso, pero muchas veces con los sobrevivientes de violencia de género les decimos que nos cuenten la historia. Si no nos gusta la historia, entonces decimos, no, pues es que no tenemos suficientes hechos para poder judicializar. Pero ¿por qué es que la carga de establecer el abuso recae en la víctima de violencia de género? Porque tendría que ser en el evaluador, ya sea que el evaluador sea yo o a lo mejor alguna agencia de procuración de justicia, un abogado, un fiscal, la defensa, tendría que ser la persona que está recopilando esos datos. Entonces, me parece que sí necesitamos tener un cambio aquí para tratar de entender que si la historia no tiene sentido, entonces no te estamos haciendo las preguntas correctas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos acortar esta brecha? Aquí el problema es profundo y es muy complejo, pero la solución, de hecho, es bastante sencilla. Lo primero que necesitaremos hacer es tener un historial de las relaciones que rutinariamente no se hace. ¿Ya qué me refiero con este historial de relaciones? Y después el segundo punto es medir este control coercitivo. La relación histórica es que, bueno, históricamente cuando hacemos la entrevista inicial, hacemos preguntas como cuándo se conocieron, en qué momento las cosas empezaron a salir mal, ¿no? Que también es razonable. Después, cuándo fue la primera vez que él o ella utilizó violencia y después cuándo empezó el control coercitivo. Estas son preguntas bastante razonables y digo, la verdad es que es mejor hacerlas que no hacerlas para nada, siendo muy justos, pero
¿Por qué esto puede ser problemático? Bueno, porque lo que la gente experimenta, normalmente las mujeres, lo que experimentan en la primera parte de la relación es cariño, es afecto. Entonces, cuando les preguntas, bueno, ¿cuándo pasa algo malo? Entonces ahí como que no coincide, porque lo que está sucediendo en realidad es que estaban experimentando mucho cariño o una intención de ayudar para dar solución a que hubiera barreras, ¿no? Que pueden ahí ser un sinfín de cosas. ¿Y qué fue lo que estaba sucediendo en el principio? Pues que había una sensación también de conexión y muchas veces cuando se les pregunta de la parte de coerción, los sobrevivientes dicen que estaban siendo muy intensos sus parejas, pero que no se sentían controlados abiertamente, sino que simplemente era mucha la intensidad. Entonces, la experiencia de la víctima no coincide con la forma en la que estamos haciendo preguntas. Entonces, ¿qué tendremos que preguntar? Lo que yo creo que es muy útil es lo que propuso por parte de Basra, que ella lo desarrolló con sobrevivientes de tráfico sexual y ella lo desarrolló en diferentes etapas, ya sea que se tratara de acoso sexual o algunos otros casos civiles, agresión sexual, por supuesto, por parte de un amigo o una persona que conocía, como parte de seducción o incluso de enganchamiento. Y de hecho ella lo que utilizó fue este término como de amabilidad abusiva. Entonces, aquí la pregunta equivocada que habría que hacerse, yo sugiero, es algo que le pone la carga a la víctima para que se defina como violencia. El momento justo al principio, pues se ve muy oscurecido por parte del engaño, porque no sabe que apenas va a empezar la coerción o que ya está empezando, sino que más bien tendremos que reemplazar eso con una evaluación de que hubo un engaño. Ella ve, por ejemplo, un afecto muy intenso. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Bueno, es posible que únicamente era este cariño desde un inicio. No quiero decir necesariamente que haya sido súper sospechoso y que ninguna relación empieza con este afecto o este cariño genuino, pero si ves otra cosa, bueno, pues entonces eso es lo que se puede preguntar. Pero se puede preguntar de una manera en la que ella no lo tenga que definir como que es coerción. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque al punto en el que hubo un poco, entre más invisible es el engaño, entonces más coercitivo es el control. Y entonces menos es posible reconocer en qué momento se empezó a ser abusivo. No sabe en qué momento surgió hasta que se empezó a poner serio. Ese es parte del problema con el hecho de que no se reporta de este tipo de situaciones o no se habla de ellas hasta mucho después. Pero también, si hay mucho engaño, muchas veces las víctimas puede ser que ni siquiera identifiquen el abuso desde el principio. Y si no pueden identificar el abuso, pues entonces la historia no es confiable, es débil y nosotros muchas veces entrevistamos a las víctimas y su historia cambia. Esto en realidad es algo bueno porque lo que sucede es que están cayéndose un poco las capas de este engaño como si fuera una cebolla. De repente es, no, espera, eso, no te dije esto. Y eso era abuso. Y entonces empiezan a recordarlo un poco. Entonces, en realidad de lo que se trata es de empezar como a quitar por capas ese engaño. Ahora, la disposición para poder reportar es un punto bien importante. Es qué tanta claridad interna hay. ¿Crees que fuiste víctima de abuso? Porque muchas veces no está muy claro. Si no está claro para ti, pues por supuesto que no vas a poner tu reputación y tampoco la vida de tu vida en riesgo, probablemente, a la hora de reportar. Entonces, en el momento en el que se da cuenta de que hubo engaño, que fue la que llevó al abuso, entonces es más probable que pueda reportar el abuso y que su historia sea clara. Y siempre vamos a tener una cierta ambivalencia y en el tiempo, sobre todo si nosotros como evaluadores tenemos que ayudarle a la víctima a identificar la estructura para que ya no haya tanta ambivalencia. Entonces, ¿cuáles son los estadios de o las fases para el enganche, por ejemplo? Yo he propuesto esto simplemente como una manera de pensar en sus propias evaluaciones. Entonces es apenas un modelo. Pero, ¿qué es lo que pasa al comienzo de este tipo de relación? Mira, hay toda una serie de maneras en las que las personas muestran su cariño, su afecto, y este estudio que yo estoy citando aquí, que dijo Basra, o que en el que participó Tatum Kennedy y Basra, es que empezamos con un grupo de mujeres que dicen que al comienzo el abusador siempre les dice que son fantásticas y que nunca habían sentido nada tan intenso y que nunca
podrían sentir algo tan increíble y es eso lo que ellas querían sentir para siempre y que no necesitaban ni nadie más porque ya tenía la vida perfecta. Entonces, esto continuaba durante 6 semanas a 3 meses y allí, si las mujeres se sentían ambivalentes o un poco precavidas al comienzo, al final de este periodo siempre se sentían 100% enamoradas. Y con eso le decían que, bueno, estaba loca por él, era romántico, amable, pensaba que era demasiado bueno para ser verdadero. Y hablamos con muchas mujeres y nos dijeron que recibían algún tipo de ayuda financiera para o algún tipo de apoyo de vivienda, por ejemplo, porque para muchas de estas mujeres esto era importante porque estaban en una situación precaria y decían, bueno, estábamos viviendo en un refugio de violencia doméstica que solo le permitían permanecer allí 6 semanas, por ejemplo, o nos enviaron este Salvador. Entonces, esto era muy importante. Luego, cuando veían la, al abusador como alguien que era una persona sin prejuicios o lo que sea, no era exactamente así. Y estamos hablando sobre todo en el contexto de el vicio a las drogas, porque allí este abusador les ayudaba a tener acceso a a las drogas. Luego también hay la cuestión del apoyo emocional y de la familia porque básicamente las víctimas necesitaban sentirse protegidas y seguras y este abusador pues les ayudaba a sentir eso, que iban a ser un equipo, que eran muy cariñosos. Entonces, cuando ustedes están realizando sus evaluaciones o realizando su informe inicial, tienen que pensar en la en este tipo de decepción que traía el depredador. Entonces, hay que pensar en explorar estos temas en tu propia manera de hacerlo, ¿no? Pero hay que entender qué pasa cuando sustituimos algunas relaciones clave. Porque, por ejemplo, yo no tengo dinero para continuar a apoyarte, por ejemplo. Y en estas relaciones íntimas, muchas veces se dice, bueno, quizás nosotros no seamos lo mejor el uno para el otro, entonces quizás alguien tiene que salir de esta relación. Y casi siempre las mujeres se sienten y se identifican como sobrevivientes. Y también hay que preguntarnos cómo se expresaba esta persona, el abusador. ¿Era frío? ¿Era cariñoso? Porque en los primeros 3 meses, los hombres casi nunca tuvieron ningún tipo de acción violenta contra las mujeres. Y en el momento que la mujer dice, pues no quiero hacer esto o lo otro, en ese momento el hombre deja de hablar con ella. Y con eso la mujer entra en pánico y hace lo que el abusador quiere. Y como la mujer no fue explorada porque no había violencia, pues había diferentes momentos manipulativos para que la mujer hiciera lo que el hombre quería que hiciera. Entonces, habían situaciones en las que el juzgado no siempre necesita tener toda esta información, pero es bueno tener la información extra para que haya más clareza sobre cuál era la situación en la que vivía la víctima. Luego también tenemos que preguntarnos, ¿estamos planteando las preguntas de la mejor manera? ¿Qué es lo que deberíamos hacer mejor para entender esta situación? Y este es nuestro trabajo, no es el trabajo de las víctimas, explicarlo todo. Nosotros tenemos que investigar bien. Bueno,
Ahora vamos a hablar de los pasos para reducir las diferencias que hay. Entonces, tenemos que primero entender el cronograma de este control coercivo y también medir el control. Entonces, aquí vamos a hacer otra encuesta. ¿Ha trabajado en casos con víctimas cuya pareja romántica o tratante proporcionó uno de los siguientes? Por ejemplo, apoyo financiero, vivienda, acceso a drogas o dinero para drogas, apoyo emocional o otro tipo de apoyo que pueden colocar en el chat. Que sea ayuda con cuidados de los niños, comida, ropa, la petición de migración, un empleo, un rescate de inmigración, transporte, pagaban las tarifas y luego también se ve que se está ayudando mucho a cuidar a los niños y hay bastante bombardeo de amor. Y cerrando esta encuesta, lo que vemos es que el 91% de ustedes dicen que ha sido apoyo financiero, 91% han dicho vivienda, 58% acceso a drogas o dinero para comprar la droga, 69% apoyo emocional y el 16% otras cosas como por ejemplo apoya a la familia para que la familia pueda mantenerse unida. Y también hemos visto a mucha gente que está escapando un pasado abusivo o una familia abusiva. Y aquí la próxima pregunta es, ¿qué utilidad tiene esa información en un juicio por violencia doméstica o trata de seres humanos ante un tribunal penal o de familia? Yo voy a empezar y luego la jueza Cerita puede continuar. Ahora, yo he trabajado mucho en estos casos y he contestado muchos casos de violencia doméstica y otros casos parecidos. Y he trabajado en estos años y sé que ustedes lo saben, que hemos apoyado a muchas familias y abogados de familia que están haciendo este mismo tipo de caso. Este tipo de recopilación de información sobre las víctimas y los supervivientes es muy importante. Y es importante documentar todo esto y explicárselo al juez en estos casos de violencia doméstica y también en los casos de trata para explicar cuáles son las dinámicas de abuso que ha experimentado su víctima. Entonces puede ser cosas como hostigamiento o también acecho. Todo esto es muy importante para estos casos de derecho familiar. Y también así podemos describir mejor el control que se está ejerciendo en estos casos, sobre todo contra las víctimas. Cerita, sí, yo quería hablar sobre no solo el sistema penal, pero el sistema judiciario completo, porque una de las cosas que más nos da dificultad es la cuestión de la identificación, porque tantas cosas parecen ser tan visibles y aparentes, pero la verdad es que es difícil identificar quién y qué está aconteciendo en según qué momento. Entonces, muchas veces o las víctimas no se ven como víctimas de abuso o de violencia o de trata. Entonces, identificar a estas personas es fundamental para nuestro trabajo. Entonces, es así que podemos dejar de eh, parar o em, de arrestar a las personas en cargos de prostitución, porque realmente la verdad es que estas personas tienen otro caso. Tenemos que entender
que si no identificamos a estas personas, no las vamos a encontrar. Y es muy importante que cuando entramos en contacto con estos individuos potencialmente víctimas de este tipo de delito, tenemos que identificarlas correctamente, porque si no, se nos van a escapar. Jueza Cerita, tienes toda la razón, porque tenemos que buscar esta información y utilizarla para que podamos colocar a estas personas en la situación correcta para que puedan recibir o la ayuda y la asistencia necesaria. Porque en muchos casos hay situaciones donde personas a- no les podemos ayudar a estas personas a navegar el sistema y buscar los recursos necesarios porque no sabíamos cuál era el caso en el que estaban de hecho. Sí, esto es muy interesante porque aquí de repente podemos ver que las respuestas que ustedes nos han ofrecido nos ayudan a entender cómo podemos identificar a estas personas vulnerables que luego van a ser las víctimas del control coercivo. Entonces, antes de entrar en identificar lo que es el control coercivo y cómo lo podemos medir, hay que decir muy claramente que es difícil medir esto. Por ejemplo, si te han empujado, si te han pegado, lo que sea, pero lo más importante es que hay que entender que es una medición muy sensible del abuso y tenemos que tener todo un marco teórico para entender cuáles son las tácticas de la violencia sexual. Y también esto explica violencia queer y violencia de género en diferentes maneras, sobre todo las maneras que utiliza el abusador para manipular a la víctima. Y finalmente, tenemos que tener un marco mejor para entender estos comportamientos que normalmente son difíciles de entender y que tienen resultados traumáticos. Entonces, esto nos ayuda finalmente a cerrar la brecha entre lo que le pasó a la víctima y lo que podemos hacer para hacer que la víctima sea una persona más creíble. Entonces, primero, ¿qué es el control coercivo? Primero de todo, hay un desequilibrio de poder, hay una explotación continua, hay una dinámica de abuso y no es apenas un momento de mucha violencia y después nada de violencia. Pero básicamente es como si hubiera una corriente eléctrica que siempre está pasando y que un día no hace daño, pero el próximo día, cuando el abusador no consigue lo que quiere, sube la carga de esta corriente y eso nos causa daño y con esto crea unos choques que pueden tener un prejuicio bastante grande más adelante. Y entonces es dinámico y es continuo y en bucle. Es autocatalizador y tiene un objetivo final. Yo creo que si hay alguna cosa que pueden sacar de esta presentación es el objetivo final. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que pretende? Como ya había dicho anteriormente, lo que quiere el agresor es que seas obediente y esa obediencia puede ser dame o quiero tener sexo de la forma en la que yo quiera, cuando yo quiera, o la obediencia es quédate conmigo y esté sumisa conmigo de la forma en la que yo quiero. O sea, al final de cuentas esa meta puede ser obediencia, puede ser sumisión, puede ser dependencia y entonces ella se queda. Pero hay otro punto igualmente importante que
se valida como que está correcto. ¿Por qué eso es importante? Porque únicamente una persona puede estar en lo correcto, porque si él está correcto, entonces ella está en lo incorrecto. Entonces utiliza el abuso por dos razones, que al final de cuentas la meta es que lo obedezca, porque mientras que también está reconociendo y validando que él tiene razón en lo que él ha hecho, ¿no? Entonces este es un poco probablemente creo que es la forma más fundamental en la que se puede entender un tipo de explotación de poder. Ahora, nada más para darles una vista muy general con respecto a la coerción, ya hablé un poco sobre la continuidad de las tácticas. Entonces, el agresor al principio de la historia de la relación, ¿no? En donde está poniendo este bombardeo de amor y tiene esta conexión y esta ayuda y etcétera, tiene mucho conocimiento que le privilegia. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, necesita un trabajo y necesita transporte, necesita tener ese trabajo porque si no, entonces, ¿qué va a pasar si no tiene dinero? Entonces, él rápidamente se da cuenta cuál es su vulnerabilidad, básicamente. La coerción también puede ser bastante general, ¿no? En una situación, entonces esto continúa en todos los diferentes dominios de la vida. Y ahí puede haber un atajo, ¿no? Con la parte pública que pudiera ser el trabajo con sus amigos y lo privado, que es en la casa en donde no hay testigos, pero al mismo tiempo lo privado es algo que muchas veces no consideramos, que es su mente. Y los agresores utilizan esa mente, esa conciencia, ese pensamiento de la realidad de la víctima de una manera en la que a lo mejor las parejas que no tienen un buen carácter, por ejemplo, o que no pelean bien, pues muchas veces no necesariamente lo desarrollan. Y las tácticas se tendrían que ver cosas como, a lo mejor puede ser cosas muy obvias, ¿no? Que a lo mejor es pegarle, gritarle, etcétera, amenazas públicas o invisibles, que pudiera ser, por ejemplo, la microregulación o también la manipulación, y de eso vamos a hablar un poco más adelante también. ¿Y qué es lo que hace que algo sea coercitivo? Y esto puede ser bastante variante dependiendo del contexto jurídico. Puede ser que algo que sea coercitivo para una mujer puede no serlo para otra persona. Puede ser que algo que le dé miedo a un hombre gay puede no necesariamente darle miedo a un hombre que no es gay. Entonces, al final de cuentas, tenemos que ver cómo esto tiene que ver con el contexto. Y lo que es muy importante para mí y para mis estudiantes es cómo es diferente la coerción de este comportamiento que puede ser controlador. Como ya lo había dicho, la parte coercitiva muchas veces son diferentes dominios. Entonces, la parte de control a lo mejor pudiera ser algo como la parte religiosa, pero este tipo de comportamientos de control, puede ser a lo mejor que haya algún tipo de pelea, ¿no? Y entonces ahí hay una lucha, pero con la coerción no hay una negociación necesariamente, ahí hay un castigo y puede verse de diferentes formas, puede ser de formas obvias o no obvias. Obvias puede ser que él grita más y le pega, no tan obvio para el público puede ser que la viola, y esto puede ser parte de lo que lo hace diferente de unos comportamientos que no son sanos y que son controladores. Entonces es algo que persiste, no permite que haya negociación y entonces si ella intenta negociar, entonces aumentan cualquiera que sea la represalia. Entonces ahora voy a hablar un poco de cómo es que yo y los estudiantes estamos tratando de medir el control. Vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a entrar a mucho detalle porque si no eso puede ser un tanto abrumador. Pero bueno, para los propósitos nada más de poder hacer que nuestras vidas sean más manejables, tanto mis estudiantes como yo, tanto en la investigación como en el trabajo clínico, lo que hacemos es medir la coerción utilizando diferentes tácticas. La primera puede ser vigilancia o acecho, aislamiento, microrregulación, deprivación, degradación. Todas estas las voy a explicar en un minuto. Intimidación, manipulación y abuso sexual. Y cuando estamos pensando en estas tácticas, a lo mejor pudiera ser útil también, como nada más como un ejercicio intelectual, preguntarte a ti mismo, ¿hasta qué punto esto fue visible o invisible en el caso de mi cliente? ¿Hasta qué punto esto estaba presente de una manera que incluso ella misma no pudo haberlo detectado, pero era como ese pegamento que lo unía a todo? ¿Hasta qué punto puede ser que también haya un catalizador de otras tácticas o que a lo mejor pueden ser más poderosas? Y hay que pensar también hasta qué punto estas tácticas en conjunto pueden sofocarla poco a poco, paralizarla, ponerla como en esta presión o en esta trampa de obediencia.
Entonces, ¿qué es la vigilancia y el acecho? Esencialmente es esta idea de que él te está observando en cada forma. A lo mejor está manteniendo como etiquetas, ya sea que se trate de utilizar tecnología, celulares, cámaras, el GPS en el coche, o a lo mejor que se aparece en el trabajo, que se aparece a lo mejor con tu familia, que está manejando y pasa por tu departamento en cada punto del día. ¿Cuál es la función entonces de este tipo de acecho o de vigilancia? Bueno, la función es hacer que ella sepa que tiene poder sobre ella en un espacio privado, público, es decir, hacerle saber que ella sabe, él sabe qué es lo que ella está haciendo y con quién, y al final de cuentas es disminuir su autonomía de una manera bastante real. Lo que hace es disminuir la realidad en la que ella siente que puede actuar y también disminuye estas esferas en las que puede tener esta libertad. No nada más le da miedo, sí, obviamente, pero también puede ser que dañe bastante su autonomía. Y muchas veces eso lleva al aislamiento, que el aislamiento puede muchas veces existir meramente físicamente. Porque, por ejemplo, puede ser que él haya sido muy seductor en un principio, no quiero que conozcas a nadie más, yo te amo y entonces vamos a vernos todo el día en la noche, el día en la noche y después 3 meses después ya no tienes amigos. Puede ser que no te amenace con respecto a eso, pero a lo mejor te avergüenza tanto, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor tienen muchas peleas, etcétera, y entonces simplemente tú dejas de invitar a la gente a que vaya a tu casa o a lo mejor puede ser que ya no les llames porque pues él empieza como a alzar la voz, etcétera. Entonces, aquí obviamente se pueden aislar de formas que pueden no verse violentas, pero son muy coercitivas. Entonces, seducción, presión, etcétera. Y en muchos casos también puede ser que está presente, pero a lo mejor no necesariamente se dice, si a lo mejor no necesariamente hablas un idioma, ¿no? Porque entonces puede ser que a él no le gusta que tú hagas amigos, incluso si sí hablas el idioma, ¿no? O a lo mejor están en la misma ciudad, pero no tienes un coche, entonces inmediatamente corta el apoyo social. Entonces puede ser que ya esté presente también en esos casos. Hay otro tipo de aislamiento que también es muy importante, que muchas veces no se mide, que es el aislamiento del mundo interno, que también es súper importante. La cliente empieza a sentir que nadie la puede ayudar, que nadie la puede entender, que nadie la puede ver, que nadie le va a creer. Y la razón por la que ella empieza a sentir todas estas cosas es en parte porque está siendo vigilada, porque por cómo él la está manipulando a ella, en parte también es producto del trauma. Pero esto surge muchas veces como un comportamiento que no se explica. Ella estaba con su familia y con sus amigos porque les miente. Pudo haber ido a la policía, pero después cambia de opinión y todo esto muchas veces tiene que ver con esta falta de claridad interna. Si tú estás aislada en tu propia mente y le tienes miedo a él porque ya está ahí él también, pues entonces va a haber muy poca confianza, entonces no vas a decir, no vas a pedir ayuda, no vas a reportar, no vas a divulgar. Esto es algo sumamente importante también de evaluar. Ahora, la microregulación es micro y el control. ¿Qué es lo que los agresores controlan? Hacen algunas demandas que son triviales y predecibles, que no es lo mismo que alguien que es molesto, sino aquí se trata de, bueno, es que yo quiero que lo cocines como a mí me gusta, yo quiero que sonrías cuando yo quiero y qué tipo de ropa interior a mí me gusta, que te aparezcas en el momento en el que yo quiero. O sea, son estas reglas estrictas en cosas muy chiquititas, pero ella nunca le puede dar gusto, ¿no? Y cuando de repente sí le da gusto y cuando a lo mejor no lo hace y cuando él está feliz, sigue cambiando. Entonces ella nunca sabe, siempre es muy impredecible y esa falta de predecibilidad hace que ella se ponga ansiosa, nerviosa y entonces es más factible que sea sumisa. Aquí lo más importante es que lo que hace es cortar su capacidad de poder tomar estas decisiones pequeñas. Y la manera en la que nosotros aprendemos a ser autónomos es cuando tomamos estas decisiones pequeñas, ¿no? Como cómo quiero arreglarme hoy y después es cómo puedo empezar una cuenta bancaria para que después yo pueda irme. Pero si no puedes tomar decisiones de cómo quieres arreglarte, pues cómo puede ser que puedas escalarlo para abrir una cuenta y poderlo dejar. Entonces, esto es algo muy poderoso, es muy invisible también, pero sí afecta a la autonomidad de una persona. Ahora, la deprivación raramente se mide, de hecho yo empecé a medirla apenas hace 5 años, y es cuando el agresor activamente está manipulando o bloqueando el acceso que puede tener la persona a un refugio, dinero o seguridad, que es muy importante y sobre todo si cuando te conoció te prometió todas estas cosas y o no tienes otra opción.
Ahora, los agresores muchas veces despiertan a las víctimas en medio de la noche, ¿no? Antes de un día importante, de una reunión importante, y cuando van a trabajar o cuando van al tribunal, entonces no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque están muy cansadas. Y yo he tenido también algunos agresores que de hecho se estacionan afuera de la casa de la mujer y ponen música toda la noche durante 3 noches seguidas. Y entonces cuando ella llegó al tribunal, por supuesto que no logró tener un desempeño adecuado. Y la degradación es un término que se utiliza porque aquí la función de este tipo de abuso es básicamente romper esa parte principal de la víctima, en donde ella ya no siente que existe, que ya no es quien es. Es este abuso psicológico en donde ella tiene una idea que no nada más la está lastimando, sino que también está destruyendo a la persona, es decir, lo está destruyendo a un nivel muy importante y entonces reduce la autoestima a un punto en donde ya no crean que puedan cambiar, ya no saben a quién pedirle ayuda y a veces dejan de pensar que siquiera vale la pena pedir ayuda. Y básicamente lo que hace es destruir la esperanza. Y una vez que destruye la esperanza, pues entonces una persona se paraliza cada vez más y más. La intimidación probablemente es la única cosa que sabemos cómo medir, que es la creación del miedo. En mi trabajo también nosotros medimos la creación de la ansiedad. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú tienes miedo todo el tiempo, te cierras y te rindes. Y de hecho la gente lo puede notar, ¿no? Que hay algo que está bastante mal. Pero si tú tienes esta ansiedad, esto quiere decir que tienes miedo de que algo malo vaya a pasar, pero crees que entonces puede ser que tengas el poder de pararlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te haces más sumisivo. De hecho, crear esta ansiedad es más poderoso que crear miedo. Y seguramente verán que la mayoría de los agresores crean ansiedad y eso lo hacen al ser poco predecibles, poco confiables, como con la microregulación, esa vigilancia que crea esta ansiedad intensa y al mismo tiempo eso hace que las sobrevivientes sean más sumisas, más dependientes, pero no se dan cuenta de por qué o se culpan a sí mismas. Es que estoy haciendo estas cosas porque estoy ansiosa, pero ella no hizo nada para que yo esté así. Y en realidad eso no es cierto. Sí hizo algo. No siempre necesariamente tiene que haber violencia física y en muchos casos también lo que yo he encontrado y probablemente ustedes también han experimentado es que esta violencia está junto con muchas otras periodos o tácticas durante periodos más largos, pero no es violencia todo el tiempo. También hay amenazas de fuerza, también hay muchas referencias anteriores, es decir, todos hemos experimentado esto, si no lo hacen de esta forma, acuérdate de qué fue lo que yo hice y eso puede ser un gesto, puede ser una mirada, puede ser hacer una referencia de un objeto, de un lugar. ¿Te acuerdas de qué fue lo que pasó en el estacionamiento? ¿No? Puede ser sumamente poderoso, pero una vez más es muy poco detectable si no se pregunta cómo se creó este tipo de miedo. Y la manipulación puede ser muy difícil de medir, ¿no? De hecho, mis estudiantes y yo seguimos cambiando las definiciones y qué es lo que sí cuenta como manipulación. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo en esta definición, pero bueno, esta es la que se ha mantenido en los últimos 3 o 4 años, que es hacer que algo parece de una forma cuando no lo es. Es una distorsión de la realidad y esa distorsión de la realidad le beneficia al agresor y daña a la víctima. Todos distorsionamos la realidad. Cuando hacemos algo, una manipulación, es cuando ayuda a una persona, pero daña a la otra. ¿No? Y estas son las diferentes formas por ejemplo, reescribir la narrativa o utilizar el gaslighting, por supuesto, es una forma de reescribir la narrativa. Y también en la manipulación, lo que es una herramienta muy poderosa es también utilizar algunos premios o castigos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estabas flotando, no, sí, no, no es cierto. Y bueno, la cliente al final de cuentas dice, ok, está bien, sí, yo estaba coqueteando con alguien. Bueno, debido a que ya dijiste eso, pues entonces te disculpas y en ese punto la lección es ya dejar de tener que seguir peleando, entonces se disculpa y le dice, es que ya ves, si me hubieras dicho esto hace 3 horas no hubiéramos peleado. Entonces básicamente él inventó esta realidad de que ella había coqueteado, ella se disculpa y hace algunos días dice, es que bueno, tú dijiste que sí coqueteabas, entonces no quiero que hables con los hombres. Utiliza este premio y castigo para atraparla a ella y esa es una técnica sumamente poderosa que todos lo hemos visto a diferentes puntos. Bueno, voy a pasar por estos puntos muy rápidamente, pero básicamente aquí hay todos estos elementos de los que hemos hablado, primero arengó, luego la reguló, luego hizo el gaslighting y luego le dijo que él tenía la
el derecho de hacer lo que estaba haciendo y empezó a vigilarla y también a aislarla y le dejó sin amigas, sin contacto visual y no acabó bien y muchos años más tarde aún menos. Y solo para darle una idea de lo que puede ser una de estas tácticas, básicamente ella se sintió cada vez más aterrada porque ella no podía tomar decisiones o acciones y ella cambió y danificó su propia realidad y con eso ni podía entrar en contacto con la policía. Y a veces ella tiene razón, otras veces él tiene razón y al final no sabía am, hacer nada, estaba totalmente paralizada. Entonces, al final, ella desistió de su propia autonomía para comprar la comida o lo que sea y al final estaba perdida y todas sus acciones validaban la narrativa de él. Entonces decía que es coqueta y que es joven y le dijo que no puede hacer lo que estaba haciendo y que estaba en el camino errado. Entonces, con esto, en- siempre le dijo que lo que él estaba proporcionando era mejor, pero la verdad es que no, porque eh, no le estaba yendo nada bien. Luego, el abuso sexual es algo que es invisible porque esto siempre pasa dentro de un dominio privado, es decir, en la recámara, y a veces no sabíamos si algo era consensual o no. Entonces, con esto no siempre se explica qué es una violación y luego se explica que esta persona, la víctima, estaba sangrando y después de las relaciones sexuales y ella no sabía que esto era una violación y que era un delito. Y luego había toda una situación de confusión y sentimiento de abrumamiento. Entonces, si nosotros nos sentimos que no tenemos control sobre eh, nuestros cuerpos, sentimos humillación y esto nos hace perder nuestra agencia y nos autoinculpamos. Entonces, con todo esto, cuando tenemos un conjunto de comportamientos a lo largo de 2 años, llega un momento en el que la mujer está silenciosa, ansiosa y se siente totalmente em, em, humillada, abusada, paralizada, está aislada y también lo que le pasa por la cabeza es que el resultado es que no se detecta lo que está pasando por su cabeza. Entonces, hay unos periodos bastante largos donde ella siempre está buscando una manera de volver a aquella fase inicial de la relación, donde todo era perfecto. Y luego ella también tiene una serie de efectos secundarios, por ejemplo, que estaba sin dormir y tenía mucha ansiedad, tensión y al final, ¿qué pasa? Ella entra en un bucle donde es silenciosa, dependiente y el agresor siempre se le valida por estar correcto. Entonces ahora le paso la palabra a Leslie. Bueno, yo solo quería recordarles que cuando medimos el historial de la relación, van a conseguir responder a estas diferentes preguntas. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no informó a la policía o a los amigos? ¿Por qué reveló los abusos sexuales tan tarde? Entre otras cosas. Lo que yo quería decir es agregar y hacer hincapié en la formación de las personas que trabajan en el entorno jurídico,
para que entiendan el control coercivo y también el comportamiento predativo, entonces, o de depredadores. Entonces, en estos asuntos, nosotros tenemos un sistema donde judicial, donde hay muchas personas eh, que se implican en este sistema, pero no es apenas el juez, sino todas estas personas que tienen contacto con una víctima de trata o de violencia doméstica, lo que sea. Entonces, hay que formar a las personas, porque si no podemos identificar a lo que está pasando con un individuo y que hay una serie de abuso y decepción y una serie de asuntos que no identificamos, quiere decir que en el tribunal tampoco se va a identificar y no podemos lidiar con estos asuntos. Entonces, si no cambiamos este patrón, no podremos cambiar el resultado del caso. Entonces, realmente es importante identificar que la persona es una víctima o una sobreviviente de la trata. Y esto es fundamental para educar a las personas y formarlas para que sepan más sobre este tema. Yo también estoy de acuerdo para todos nosotros que estamos implicados en el trabajo de defender a las víctimas, creo que tenemos que saber más sobre estos asuntos. Y quiero hacer hincapié en este trabajo que se realizó hace poco. Se publicó en enero de 2023 un modelo de código para niños y familias sobre la violencia familiar y doméstica. Y con eso entraron en detalle sobre el control coercivo y que esto tiene que ser parte del registro que un juez tiene que conocer a la hora de tomar una decisión. Y cuando estaba escuchando a doctora Ragavan, lo que estaba explicando es que tenemos una hoja de ruta para las pruebas y el código que podríamos utilizar para entender cómo vamos a explicar todo esto. Y cuando tenemos que convencer a la persona, al juez en este caso, que había un control coercivo, lo que necesitamos hacer es realizar estas preguntas para encontrar la prueba, para luego enseñársela al juez para que podamos ayudar a convencer al juez de quién debería tener la custodia, porque esto es muy difícil de explicar. Muchos abogados no saben cómo mostrar estas pruebas y yo creo que esta formación, este webinario y los materiales que tenemos aquí, y yo sé que voy a estar escuchando esta sesión más adelante, pero nos da una lista de cosas que deberíamos colocar frente al juez o a la jueza para identificar a los perpetradores de violencia, abuso y de trata. Ahora voy a pasar por esto bastante rápido para que podamos pasar a las preguntas, pero mira, la gran pregunta es la siguiente: ¿por qué alguien se daría el problema de explicar todo esto? Es muy difícil. ¿Por qué no la coloca en aislamiento, eh, la deja? Bueno, básicamente lo que está buscando es crear un cautiverio desde un momento muy temprano en la relación. Esto crea una confusión psicológica para la víctima porque no entiende que ha sido atrapada y también ah, crea una situación duradera y también crea una situación donde no se sabe cómo medir el consentimiento. Y esto este cautiverio que crea es una afirmación de que él está cierto y crea una serie de gratitud y de amor y
el juez en un caso hace un tiempo me preguntó, pero ¿por qué la víctima no estaba diciendo nada? Pero no entendió que la víctima no estaba dispuesta a hablar de esto. Y también hay la gran pregunta, ¿por qué la víctima se queda o se queda silenciada? Pues mira, es porque primero está siguiendo los pasos del abusador, que es que él quiere que se quede, quiere que se silencie y que no haya otra salida. Entonces, para resumir, si miramos a la historia o el historial de esta relación, podemos entender el contexto, luego entendemos que el abuso es una dinámica, no es una acción o un acto único, y luego también aumentar la sensibilidad para abusar de la medición dinámica. Entonces, cuando reunimos todos esos datos, eh, entendemos perfectamente por qué la víctima no llamó a la policía y siguió los pasos al abusador, y por eso que tardó tanto para entender y para conocer la situación de la víctima. ¿Y cómo se decide que una relación es coerciva? Bueno, esa es la gran pregunta. Mira, primero de todo depende de tu contexto. Si estamos en el entorno jurídico es una cosa, y si somos psicólogos ya es otra cosa. Pero dependiendo de diferentes jurisdicciones, las cosas pueden cambiar. Entonces, hay que primero de todo saber o preguntarse, ¿quién tiene que saber? Segundo, ¿qué es lo que pasa? Porque los comportamientos coercivos no necesariamente crean una relación coerciva, porque puede ser un acto y em, era una cosa que fue muy pasajera porque no se continuó, pero él ha sido coercivo en aquel acto, pero él controla todo, el dinero, la educación de los niños. Entonces, cuando miramos el contexto más amplio, muchas veces no vemos que es un comportamiento coercivo en todos los ámbitos de la relación. Entonces, hay que ver primero, hay una negociación, se ve propagado esta coerción en todos lados. El hombre pide perdón, hay una negociación, y si la negociación acaba con más represalias, quiere decir que em, el comportamiento es coercivo, pero no es necesariamente una relación coerciva. Entonces, una cosa que mis colegas siempre dicen es que hay que preguntarle a la víctima si tiene miedo del ah, agresor. Y así podemos entender por qué siente miedo. Y con eso podemos explicar que la víctima no se sentiría con miedo si la relación no fuera coerciva. Entonces, puede existir un miedo que se encuentra en todas partes de esta relación. Es continuo. Se encuentra en todos lados. ¿Qué tipo de limitaciones hay en los comportamientos y también en la mente em, de la víctima? Si puede hacer alguna cosa sin tener algún tipo em, sin ser punida por hacerlo. Y luego es más fácil cuando no hay mucho comportamiento, es más fácil cuando hay mucho, y es más difícil identificar todo esto cuando estamos o vemos esta corrección a medias. Una pregunta, si somos abogados y estamos trabajando con un cliente donde la cliente está o tiene miedo, ¿es a partir de allí que ustedes empiezan a plantear estas preguntas? Quizás esto se podría plantear al juez. Si le decimos, si le permitimos a nuestra víctima explicar por qué siente miedo, así podríamos mejorar
el caso para convencer a la juez de que está en una relación coerciva. Yo creo que este elemento del miedo ayuda a confirmar la credibilidad de una persona y es un buen punto de partida cuando hay otros elementos de la historia que no convencen al juez o a la jueza. Pero, digo, no necesariamente tiene que estar siempre presente para la afirmación de la credibilidad de una persona. Ok, muy bien, entonces vamos a lanzar otra encuesta. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta información sobre control coercitivo y este tipo como de amabilidad abusiva, ¿has visto este tipo de dinámicas en algunos casos? Y en caso de que sí, ¿en qué tipo de casos? Las opciones son casos de divorcio, casos de custodia, casos de órdenes de protección, casos de bienestar infantil, casos penales, otro tipo de casos. Pónganlo en el chat, es la última opción. Les vamos a dar unos minutos, ya tenemos como el 29-30% de ustedes participando para quienes quieran unirse. Sí, es muy útil para mí tratar de entender en cuándo se puede ser útil la investigación es cuando, por ejemplo, uno se pregunta qué es lo que necesita suceder, porque eso es con lo que nosotros trabajamos, mis estudiantes y yo, qué es lo más útil, qué es lo que más aplica. Ok, tenemos ahora, vamos a esperar unos cuantos segundos más, ya tenemos 53% de ustedes en caso de que alguien más quiera participar. Las respuestas siguen llegando. Muy interesante. Aquí estamos empezando a ver el patrón. Ok, me parece entonces, Brian, que podemos cerrar la encuesta, mostrar los resultados. Ok, 68% dice casos de órdenes de protección. El siguiente más alto parece que es de custodia y después los casos penales y después casos de divorcio, casos de bienestar infantil y después otros. Para quienes hayan puesto otros, si pudieran poner algunos de esos ejemplos en el chat para poder compartirlos, sería sumamente útil. Entonces, pues bueno, doctora Ragavan, ¿eso es consistente con lo que a lo mejor se esperaría? No sabía qué esperar. Es bastante alto el índice de divorcios. Digo, dada este tipo de coacción en divorcio, tendría que ser penal, pero aquí, por ejemplo, está en casos de divorcio y no me sorprende para nada que esté presente en órdenes de protección o para custodia. Sí, estamos viendo también migración, abuso también en personas mayores, abuso religioso, también manejando a amigos, situaciones de casos de empleo. A ver, voy a regresar aquí también para ver. Sí, yo también he visto mucho de esto en abuso religioso, también acoso sexual en el lugar de trabajo, también. Eh, a lo mejor se aplica, pero no tan directo. Sí, también órdenes de visita, casos relacionados a económicamente con respecto a bancarrota. Es una mezcla bastante interesante. Qué interesante. Muchísimas gracias a todos, a todas por participar. Y bueno, una vez más, parezco disco rayado, pero la carga de establecer el abuso tendría que estar en nosotros, no en la víctima. Y me parece que lo podemos hacer. Perdón, perdón. Se adelantó la diapositiva. Voy a regresar. Ahí está. Ahí está. Sí, y la verdad es que todo esto es para animar a que nos eduquemos y que empecemos a hacer estas evaluaciones y verdaderamente podemos entender cuál es la experiencia de la víctima. Y nada más para que sepa, doctora Ragavan, en el comentario que hizo con respecto a la cuestión penal en el chat, la gente está diciendo sí, que sería algo que cambiaría todo el juego si se considera en casos penales y de divorcios, que de hecho esto es de lo que se trata toda esta capacitación, ¿no? Me parece que aquí a lo mejor puede ponernos muy bien cómo es que vamos a pasar, pero bueno, quiero esperar nada más a que termine antes de seguir adelante. Bueno, yo creo que ya con eso ya lo dije suficientes veces. Ok, entonces, ¿cómo es que pueden obtener evidencia? Porque hacia allá vamos. ¿Cómo podemos tener evidencia de que hay control coercitivo o también este tipo de amabilidad abusiva en el tribunal? Eh,
Bueno, me parece que esta es una pregunta que tendríamos que hacerle a la doctora Ragavan, debido a que pues ella también ha comparecido en diferentes ocasiones, ¿no? Como testigo experto. Sí, claro. Bueno, mi meta es que los abogados, por ejemplo, y digo, yo puedo reunirme con cientos de abogados cada determinados meses en la ciudad de Nueva York, y mi meta con ellos, y ha tenido mucho éxito, es que ellos hagan su propia evaluación, pero porque lo que necesita la ley no está necesariamente en un punto de ser súper detallado y qué es lo que voy a obtener. No se puede tener un experto en cada caso, es demasiado, o un perito, a veces es muy caro, a veces no es eficiente o tampoco es necesario. Entonces, me parece que los abogados, también promotores, trabajando con los abogados, secretarios jurídicos, todos tendrían que empezar a hacer estas entrevistas en un nivel de investigación bastante básico, es decir, no tiene que ser tan a profundidad como yo lo hago, porque en realidad lo que necesitan saber es, ¿hubo una explotación, por ejemplo, de un desequilibrio de poder? En caso de que sí, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue lo que hizo la persona? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? Y también yo estoy trabajando con mis estudiantes para tratar de tener una medida, pero bueno, eso probablemente sería todavía en un año, para que cualquier persona que a lo mejor no ha tenido este grado académico de psicología también lo pueda utilizar. Entonces, yo creo que los abogados deberían de hacerlo y tendrían que determinar qué tipo de nivel de detalle se necesita para su caso. Cuando empieza a complicarse un poquito más, entonces a lo mejor sí se puede llamar a un experto, a un perito testigo experto, pero yo no sé, a lo mejor eso únicamente sería el 10% de las veces. Sí, y mi experiencia es que, por ejemplo, cuando sí se llama a un experto o a un perito en cada uno de estos complejos, por ejemplo, si son este tipo de casos de, vamos a suponer que son de violencia doméstica, después de que ya se descubrió, ya se compartió la evaluación en el descubrimiento procesal, muchas veces el otro lado colapsa y entonces hay un acuerdo, y eso es maravilloso, pero al final de cuentas es tratar de educar a los jueces con respecto a este tipo de dinámicas al utilizar este tipo de herramientas de las que estamos hablando el día de hoy. Y también, de alguna manera, como para poder construir la evidencia en el caso, para mostrarlo y compartirlo, porque digo, la doctora Ragavan estaba publicando esto, hay también muchos documentos que se han hecho, y digo, jueza Suri, te digo, si yo fuera una abogada y tratara de poner esta evidencia yo sola, probablemente yo lo que tendría que hacer es a lo mejor darle como una especie de resumen al juez en caso de ayudarle para, si no sabe de este tipo de situaciones, a lo mejor yo podría citar este webinario. No sé si a lo mejor ese pudiera ser un enfoque útil o cualquier otra sugerencia que pudiera tener. Yo creo que tendría que pensar en eso y después dar mi respuesta. Ok, una disculpa. Está bien, digo, sí, me parece que en algunos casos familiares yo he hecho eso, ¿no? En donde yo lo que hago es que tomo algunos artículos publicados que se los doy a los jueces, y esa pudiera ser a lo mejor una táctica que pudieran utilizar, se me ocurre. Sí, solo estoy notando, y una disculpa, Leslie, porque aparte, estoy aquí viendo el tiempo y sí, ya son 4:23, nada más para tomarlo en cuenta. Ok. Sí, bueno, esta es una especie como de evaluación de 12 preguntas en donde las sobrevivientes, de hecho, con las que he hecho mucho trabajo, ayudaron a crear y pensaron que estas preguntas y también también sobrevivientes de tráfico sexual piensan que estas preguntas pueden cubrir sus experiencias muy diferentes. Entonces, se lo dimos a ustedes, por favor, utilícenlo, está disponible, y también adáptenlo de la forma en la que lo necesitan si están trabajando un caso de divorcio o cualquier otro tipo de caso de explotación. Eso es todo lo que yo iba a decir sobre ese punto. Ok, entonces supongo que si ya no hay otros comentarios con respecto a qué es lo que... No me acuerdo si ya habíamos cubierto esto, creo que ya lo cubrimos, no sé si juez Cerita quisiera decir algo más. No, me parece que ya hemos hecho muy buen trabajo al cubrir todas las bases hasta el momento. Ok. Hay que contar la historia como realmente sucedió. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Digo, todos nosotros lo que queremos hacer es contar la historia de la víctima de la mejor forma posible, que sea efectiva para la víctima, mientras que también obtenemos estos datos que también se pueden utilizar para los propósitos que nosotros queremos. Entonces, me gustaría nada más terminar en ese tenor. Sí, y yo también nada más quisiera decir que ya limpiamos un poco esta versión de esta evaluación de estas preguntas. Están aquí. Ya lo que hicimos fue una versión más fácil de leer
leer, que de hecho acaba de salir en un artículo publicado que vamos a citar y de hecho también está en uno de los materiales para ustedes para que lo puedan utilizar como parte de los materiales en esta capacitación. Y también, por supuesto, está, bueno, tenemos todavía 5 minutos más, entonces, bueno, creo que nos apuramos un poquito aquí al final, pero por supuesto que pueden contactar a la doctora Ragavan. Este es su correo electrónico y también, por supuesto, tenemos aquí todas las citas, las referencias en caso de que ustedes quieran a lo mejor hacer algunos de estos tipos de resúmenes con jueces. Estas son las citas. En caso de que tengan problemas al obtener algunos de estos artículos, pueden llamar a NIWAP y les podemos ayudar para que accesen a ellos. Y aquí hay otros por acá también. Y la verdad es que son recursos bastante buenos, son recursos muy ricos. No sé si a lo mejor hay alguna reflexión final, a lo mejor alguna de las dos que quisieran mencionar, jueza, doctora. Yo nada más quisiera agradecer también a la Red Judicial Nacional por este webinario el día de hoy y también muchísimas gracias a la doctora Ragavan. La verdad creo que es bastante obvio en la presentación que la investigación que usted está haciendo definitivamente es crítica, sobre todo en el servicio a personas que son víctimas, ¿no?, de este tipo de amabilidad abusiva. Yo sé que ha hecho muchísimo por esta causa de sobrevivientes de trata, entonces muchísimas gracias por eso. Sí, y también muchas gracias a usted, la verdad es que es muy útil también poder escuchar esta presentación y ponernos a pensar igual en cómo es que podemos utilizar todo esto en los casos en los que estamos trabajando y también creo que nos puede empoderar para sentir que no tenemos que ser los evaluadores que a lo mejor van a ir por este camino y entonces tenemos que recopilar la información que necesitamos para ayudar a las sobrevivientes. Tendríamos que tratarlo igualmente como documentar el abuso, ¿no? Como esto sucedió tantas veces y tantas veces, pero esto es de alguna manera como el contexto y también me parece que puede dar ese trasfondo que nos va a ayudar a tener bastante más éxito en nombre de nuestros clientes. Entonces quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes por haberse unido. Les queremos recordar que vamos a estar mandando los materiales. También tenemos una página web con todos los materiales ahí, las presentaciones en PowerPoint. También va a estar ahí la grabación de este webinario tanto en inglés como en español. Y también va a estar subtitulada igualmente con las leyendas, con los subtítulos y también pueden encontrar otros materiales en nuestra red para aquellos de ustedes que sean jueces, abogados, promotores o a lo mejor fiscales o miembros de las organizaciones de policíacas. Igualmente, si quieren unirse, adelante. Y por favor, no olviden llenar la evaluación. Le voy a pedir a Daniela que también la ponga en el chat ahora para que la puedan contestar y después, de todas maneras se las vamos a mandar después por email. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, jueza Cerita, por haber guiado este esfuerzo. Gracias, doctora Ragavan, por su maravillosa investigación y expertise. Y a todos los estudiantes que la están apoyando, yo definitivamente sé lo maravilloso que es tener un equipo de estudiantes que hacen ese trabajo y lanzarlos al mundo como todos lo hacemos. Y muchísimas gracias a Brian y también a todo el apoyo que recibimos para este webinario por parte del Consejo Nacional de Jueces de Tribunales y Familiares y de Menores. Y también, finalmente, muchísimas gracias a todas ustedes por el trabajo que están haciendo a nombre de las sobrevivientes y por estar con nosotros hoy.